Para la estequiometría de los gases, simplemente vamos a hacer los cálculos con estequiometría siempre en moles, pero en este caso vamos a trabajar con cantidades de sustancias en litros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que calcular el volumen de oxígeno en litros requerido para la combustión completa de 7,64 litros de acetileno a la misma temperatura y presión. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Esa idea que estamos a la misma temperatura y presión. Porque nosotros queremos calcular el volumen de O2. Tenemos el volumen de acetileno. Sabemos que la temperatura y presión son iguales en ambos casos. ¿Ok? Normalmente, siempre utilizamos los coeficientes aquí para indicarnos la cantidad de moles de cada sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos N moles de acetileno, sabemos que esta reacción requiere 2 mol acetileno por cada 5 mol de oxígeno. ¿Ok? La cantidad de moles de acetileno es igual a la presión por el volumen de acetileno sobre R y la temperatura, donde la presión y temperatura para el acetileno es igual a la temperatura y presión para el oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir, en vez de moles de acetileno, voy a poner la presión, el volumen de acetileno, sobre RT. ¿Okay? Este lo voy a multiplicar por 2 mol de acetileno por cada 5 mol de oxígeno. También sabemos que los moles de oxígeno es igual a la presión por el volumen de oxígeno sobre RT. Lo que yo quiero calcular es el volumen del oxígeno. Entonces, volumen de oxígeno es igual a N de oxígeno RT sobre presión. ¿Está bien? Recordamos que todo
para convertir moles de acetileno a moles de oxígeno. ¿Ok? Entonces, todo este es igual a moles de oxígeno. Para convertir moles de oxígeno a volumen, yo necesito multiplicarlo por RT sobre P. Entonces, a todo este, voy a hacerlo un poco más pequeño. ¿Ok? Todo este es mol de oxígeno. Entonces voy a multiplicar todo este por RT sobre P. ¿Cómo estamos? Entonces, presión y presión, este es igual. RT, este es igual. Entonces, yo puedo escribir que el volumen de oxígeno es igual a 5 sobre 2 por el volumen de acetileno. Mira este atajo que ustedes pueden tomar. Cuando tenemos la misma temperatura y presión, utilizamos la misma proporción molar. Necesitamos más oxígeno que acetileno. ¿Cuánto más? 5 sobre 2. Entonces, cuando hago el cálculo, voy a utilizar 5 sobre 2 por 7,64 litros. Me da 19,1 litros de oxígeno. ¿Preguntas aquí? Profe, 7,64 litros son de acetileno. Sí. Ujú. Ese viene de la pregunta. Profe, Ujú. Dígame su pregunta. es que no entiendo muy bien, digamos, esta parte de abajo a la izquierda, lo del paréntesis, dice que esa fórmula es igual a la cantidad molar, creo que es de oxígeno, pero ¿por qué eso se multiplica por RT sobre P? ¿Por qué yo quiero utilizar la cantidad molar de oxígeno y para convertir moles de oxígeno a volumen de oxígeno es mol por RT sobre P? Estoy haciendo como una sustitución. Ah, ok, ya, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, es que ahí, digamos, el 5 medio se le fueron las unidades de mol, ¿eso simplemente desaparece? Sí, porque siempre debemos tener la ecuación química balanceada. Ok. Por favor. Ah. ¿Sigo conectado?
Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok, perdón, es que se cerró la ventana con un error y yo no toqué nada. Entonces, bueno, entonces, ¿está bien con esta pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Aquí tenemos varias prácticas para que ustedes puedan practicar cálculos con estequiometría de los gases. Recordamos que cada vez que hay que utilizar estequiometría, es decir, hacer un cálculo con una ecuación química balanceada, la proporción es en mol. Sí, dígame. Una duda, el examen es de mañana en 2 semanas, ¿verdad? Sí, O yo de pienso que mañana en sí. 8. No, yo pienso que es, sí, yo pienso que es en 15, sí, mañana en 15, yo pienso. Ujú. Y el contenido es hasta este capítulo, todo el capítulo de gases. ¿Ok? Entonces, esta práctica ustedes van a realizar en casa. Puede ver que esos vienen del texto por Chen. Entonces, es allá donde va a encontrar el solucionario. Entonces, continuamos a la teoría cinética molecular de los gases. Recordamos que hay dos formas de energía. Hay energía potencial, que es la capacidad para realizar un trabajo o producir un cambio. Y hay energía cinética, que es energía de movimiento. Entonces, cuando tenemos una lija y usted estira la lija, esta fuerza que usted encuentra con la lija, esa es energía potencial. ¿Por qué? Cuando suelta la lija va a moverse rápidamente. Y este movimiento es energía cinética. Y en el proceso se puede cambiar energía potencial a energía cinética y energía cinética a energía potencial. En la química, energía potencial toma la forma de energía potencial es enlaces químicos, entonces enlaces covalentes, iónicos, no iónicos o metálicos, y también fuerzas intermoleculares. Podemos imaginar que la energía potencial en una fuerza intermolecular es menor que la energía potencial en un enlace covalente. ¿Okay? Okay. Para la química, la energía cinética es simplemente movimiento de partículas. Pueden ser átomos, iones, moléculas, cualquiera. Okay. Este puede ser traslado por el espacio para líquidos, disoluciones y gases. O este puede ser vibraciones en el caso de sólidos, ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ok, en esta teoría tenemos 5 conceptos importantes. Primero, moléculas y átomos de un gas están en movimiento continuo y aleatorio.
Número 2, el volumen de las partículas es insignificante en comparación con el volumen que ocupa el gas. Ok, estamos trabajando con gases ideales. Número 3, las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Otra vez, estamos trabajando con un gas ideal. Número 4, las colisiones entre partículas son perfectamente elásticas. Puede transferirse energía entre las moléculas durante las colisiones, pero la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo, siempre y cuando la temperatura del gas permanezca constante. Entonces, el gas va a mantener la energía cinética en promedio. Entonces, es posible que algunas partículas tienen menor energía cinética, otras partículas tienen mayor energía cinética. Energía cinética de la partícula puede transferirse a otra partícula, pero el promedio sigue siendo constante. Y número 5, a cualquier temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen la misma energía cinética promedio. ¿Ok? Entonces, independiente del tipo de gas, si es el helio o el cloro, si tienen la misma temperatura, todos los átomos tienen la misma energía cinética promedio, o los dos muestras tienen la misma energía cinética promedio. Para calcular la energía cinética, utilizamos esta ecuación. Vamos a notar que esta línea aquí, este significa promedio. Cada vez que ponemos una rayita sobre un símbolo, estamos calculando su promedio. Energía cinética promedio es la mitad de la masa por la velocidad cuadrada. Depende del texto, usted puede ver velocidad con el símbolo U o a veces con V, ambos minúsculas. ¿Okay? Entonces, para calcular el promedio de la velocidad cuadrada, literalmente, vamos a tomar la velocidad cuadrada de cada partícula, hacer la suma de todos esos y dividirlo entre la cantidad de partículas. ¿Okay? Entonces, este aquí es la velocidad cuadrada de partícula 1. Okay. N es la cantidad de partículas. Ok, vamos a utilizar esta información. Aquí tenemos dos gráficos de la distribución de las velocidades moleculares. Primer gráfico, tenemos 3 muestras de nitrógeno. Cada muestra tiene una temperatura diferente. Esta gráfica indica el número de moléculas en el eje Y y la velocidad molecular en metros entre segundo. Entonces podemos ver que la velocidad molecular tiende a ser menor a menores temperaturas. ¿Ok? Entonces aquí veamos que menor temperatura corresponde a menor velocidad. ¿Ok? Velocidad promedio. Entonces, si tenemos menor velocidad promedia,
vamos a tener menor energía cinética promedio. También la distribución es más estrecha. Entonces, se puede encontrar, típicamente vamos a encontrar una molécula de nitrógeno a 100 Kelvin. Es más probable que va a tener velocidad igual a aproximadamente 250 metros cada segundo. Toma un momentito para visualizar para tratar de visualizar esta velocidad. Piensa en 250 metros y pasar esta distancia en un solo segundo. Bien rápido. Y 100 Kelvin es frío, ¿verdad? Porque nosotros encontramos hoy en día probablemente es aproximadamente 300 Kelvin. A 300 Kelvin, el promedio en general es más probable encontrar una molécula de nitrógeno viajando a casi 400 metros entre segundos, aproximadamente 400 metros entre segundos. ¿Okay? Muy, muy rápido. Y podemos ver a mayor temperatura es más probable encontrar una molécula a una velocidad de aproximadamente 600 metros entre segundo. Es posible que a 700 Kelvin hay moléculas andando a una velocidad muy baja y hay moléculas andando a una velocidad muy alta, pero la velocidad promedio es cerca un poquito a la derecha del pico. ¿Ok? Entonces aquí podemos notar que mayor temperatura corresponde a una distribución más amplia o más ancha. Es menos uniforme. Voy a decir más variación. ¿Ok? Ok. Espero que ahora ustedes pueden ver todo lo que he escrito. ¿Sí se ve, profe? Sí, profe. Ok, otro experimento. Vamos a mantener la temperatura a 300 Kelvin y tenemos una muestra de cloro, otro de nitrógeno y otro de helio. Entonces aquí podemos notar que mayor masa molar corresponde a menor velocidad promedio. Okay. También mayor masa molar corresponde a distribución más estrecha. Es decir, menos variación en la velocidad. ¿Ok? Tengo una pregunta. ¿Es posible tener una molécula
o un átomo de helio a mayor velocidad de una molécula de cloro, si ambas muestras tienen temperatura igual a 300 Kelvin. Esa es la pregunta que tengo. Si es posible. Basado en esta gráfica. Creo que sí, profe. Absolutamente. ¿Por qué? Porque hay algunas de helio que pueden llegar a 2500 metros por segundo. Porque son mucho más livianas. Ah, ay, de verdad. Quiso escribir, perdón, a menor velocidad. Perdón. Ese fue por mi culpa, lo siento. Ok, pero todavía sigue siendo sí. ¿Por qué? Porque el helio tiene una distribución mayor. Ujú. Entonces, esa distribución muy amplia puede resultar que el helio, hay una molécula, hay un átomo de helio que anda aquí a 400 metros en 3 segundos. Y a la misma vez, hay una molécula de cloro que anda a 600. Entonces, la respuesta que tenemos es que sí es posible, pero es improbable. ¿Okay? Es más probable que el átomo de helio anda más rápidamente que una molécula de cloro, pero es posible. Hay algunos átomos de helio que andan más lentamente que los átomos de cloro, las moléculas de cloro. Uh-huh. Ok, efusión y difusión de gases. La difusión ocurre cuando hay una mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas de otro gas. Este es por las propiedades cinéticas de gases. Recordamos que siempre los gases tienen un movimiento aleatorio. Entonces, aleatoriamente, los gases van a mezclar. Recordamos que las velocidades moleculares son muy grandes para un gas, pero una molécula de gas experimenta numerosas colisiones mientras está moviendo de un lado del cuarto al otro, entonces la difusión es muy lenta. ¿Ustedes han hecho experimentos de difusión cada día que cocinan? Por ejemplo, usted tiene en la olla una sopa muy rica cocinando. Y lo que sucede es que parte de la sopa se evapora en partículas de gas. Y esas partículas de gas lentamente van a difundirse por toda la casa hasta que llega a la nariz de su amigo, que ahora es muy feliz porque sabe que ya casi es el almuerzo. ¿Okay? Entonces tenemos, por ejemplo, olor es partículas de gas que entran su nariz. Entonces, el olor del almuerzo difunde por la casa. Podemos notar que usted aquí, al lado de la olla, tiene el olor rico del almuerzo mucho antes que su amigo, si su amigo se encuentra al otro lado de la casa.
Porque esa difusión anda con muchas colisiones. Además del olor, las partículas de la sopa, también hay partículas de aire. Entonces, una partícula anda, choca y mueve, y choca, y mueve, y choca, y mueve, y choca, y mueve, y anda como muy a varias, la vía es muy larga, aunque anda muy rápida. ¿Okay? Efusión es otra cosa que ustedes han hecho probablemente cientos de veces en su vida. Entonces, efusión es cuando un gas escapa de un compartimiento con alta presión a un área con baja presión a través de un pequeño orificio. Entonces, cada día o cada vez que usted tiene una botella de gaseoso, no sé cuál es su marca favorita, para mi esposo es la Fanta Uva. Cada vez que abra la botella, tenemos alta concentración o alta presión de dióxido de carbono dentro y baja presión en el exterior. Entonces, cuando abra la capa, tenemos efusión del dióxido de carbono. También, si ustedes quieren cocinar su almuerzo, su sopa en una olla de presión, ese también es un ejemplo de efusión. Típicamente lo que va a fundirse es vapor de agua. Voy a cambiar el color entonces. Entonces tenemos efusión de vapor de agua por el hueco en la olla de presión. ¿Ok? Uy, mira la hora. Debemos parar ahora porque ya son las 11:45. Entonces espero que ustedes pasen una fin de semana muy bonita y nos vemos el martes. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe.